Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Vale más creer en los que crean que creer en los que dañan. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en ordenar un vector con datos por el método de ordenamiento burbuja. Este método consiste básicamente en pasar los mayores valores a las últimas posiciones del vector. Por eso su nombre de burbuja. Las burbujas en el agua van de menor a mayor, es decir, van creciendo hacia afuera, hacia el fondo. Planteamos la solución en un programa de 28 líneas. En la línea 6 declaramos una variable lógica llamada bandera y la inicializamos en falso. En la línea 7 declaramos un vector llamado vec de tamaño 10 y lo inicializamos con 10 valores, como se puede apreciar. Recuerde, las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros, no decimales. Y recuerde que las variables lógicas solamente recibirán dos valores, o verdadero o falso, o 0 o 1. Las estructuras de datos son estructuras estáticas de datos, es decir, son espacios fijos en la memoria RAM, son espacios de memoria que se reservan en la ejecución de un programa. Como vamos a almacenar varios datos, en este caso 10 números, es necesario hacer uso de una estructura de datos. Y siempre que hablamos de organización de datos, estamos hablando de un espacio de almacenamiento de datos, bien sea estructura de datos, archivos planos, bases de datos, etc. Bueno, entre las líneas 9 y 26 encontramos una estructura repetitiva o ciclo mientras. Recuerde, las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos que tiene un computador. En este caso, línea 9, mientras la bandera sea igual a falso, ingresa al ciclo. Entonces, dentro del ciclo, línea 11, a bandera le asigna verdad. Entre las líneas 13 y 24 encontramos otro ciclo, otra estructura repetitiva, en este caso un ciclo para, cuya variable controladora es la i, y va a tomar valores entre 1 hasta 9 con incrementos de 1. Recuerde, las variables controladoras de los ciclos son variables que toman la estructura de un valor de inicio, un valor de fin y un valor de incremento o decremento. Dentro de este ciclo, entonces, la condicional entre las líneas 15 y 22. Si el vector b en la posición i es mayor al vector b en la posición i más 1, entonces, en caso de ser cierto, línea 17, a la variable auxiliar le asignamos lo que tiene el vector b en la posición i más 1. Línea 18, al vector b en la posición i más 1 le asignamos lo que tiene el vector b en la posición i. Línea 19, al vector b en la posición i le asignamos auxiliar. Y línea 20, a la bandera le asignamos falso. Observe entonces que dentro de esta condicional, básicamente lo que estamos haciendo es un intercambio de datos. ¿Sí? Vamos a intercambiar el dato del vector de la posición i con el vector de la posición siguiente, o sea, i más 1, ¿sí? En caso de que se cumpla la condición, o sea, en caso de que el vector en la posición i sea mayor al vector en la posición i más 1. Recuerde que los mayores van a las últimas posiciones del vector. Y recuerde que cuando tenemos una estructura de datos no podemos sobreescribir datos, pues los datos anteriores o los que estaban inicialmente se perderán. Hay que manejar las variables auxiliares o temporales para primero capturar el dato, luego sí sobreescribir y luego recuperar ese dato y mirar a ver qué hacemos con él, ¿sí? Recuerde entonces, acá intercambiamos los datos, en la línea 20 a la bandera le asignamos falso. ¿Para qué? Porque es posible que haya que ordenar otros datos, entonces para que vuelva a ingresar al ciclo mientras, ¿cierto? Mire la condición del mientras sea falso. En caso de que no haya intercambio dentro de ese ciclo para, la bandera quedará en verdad y ya no ingresa más al ciclo, lo cual indica que el vector quedará ordenado.
Y mire ese ciclo para que va a ir desde 1 hasta 9, ¿sí? Una posición menos que el tamaño del vector. ¿Esto por qué? Porque el dato más grande irá hasta el final, entonces ya no será necesario hacer ese repaso hasta la última posición. Esta fue la tutoría del ejercicio ordenar un vector con datos por el método ordenamiento de burbuja. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, muchas gracias por estudiar con nosotros. Haz parte de nuestra plataforma.